La tragedia de Leonor Estrada, 1878, Yucatán. La novia del pacto familiar. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Leonor Estrada, 1878, Yucatán. La novia del pacto familiar. Capítulo 1. El descubrimiento en el despacho. En una hacienda enequenera en las afueras de Mérida, Yucatán, en la noche del 23 de junio de 1878, una novia de apenas 3 semanas llamada Leonor Estrada entró al despacho de su esposo buscando libro que había dejado allí esa tarde. Lo que encontró, en cambio, fue documento que cambiaría su comprensión de todo: su matrimonio, su valor para las familias involucradas y el destino que había sido decidido para ella sin su conocimiento o consentimiento. El documento estaba sobre el escritorio de nogal tallado, parcialmente oculto bajo otros papeles, pero visible suficientemente que Leonor lo había notado. Y algo en el encabezado había llamado su atención: acuerdo entre las familias Estrada y Villamil, concerniente a transferencia de propiedades y unión matrimonial. Con manos que comenzaban a temblar sin que comprendiera completamente por qué, Leonor había levantado el documento y había comenzado a leer. Y con cada línea, con cada cláusula meticulosamente redactada, el horror y la comprensión habían crecido hasta que tuvo que sentarse porque sus piernas ya no la sostenían. El documento, fechado 3 meses antes de su boda, era contrato formal entre su padre, don Patricio Estrada, y su suegro, don Augusto Villamil. Detallaba transferencia de 2,000 hectáreas de tierra con plantaciones de enequén establecidas de la familia Villamil a la familia Estrada. Y en intercambio por esta propiedad valiosa, la familia Estrada proporcionaría matrimonio apropiado entre Leonor Estrada y Diego Villamil. Ella no era novia que había sido cortejada porque Diego la amaba o la admiraba. Era mercancía humana que había sido comerciada, pieza de transacción inmobiliaria, pago en especie por tierra que su padre codiciaba. El documento ni siquiera intentaba ocultar esto detrás del lenguaje romántico sobre unión de familias. Era franco y transaccional, tierra por esposa. Y había más: cláusulas que especificaban que si el matrimonio no produjera herederos dentro de 5 años, la tierra revertía a la familia Villamil. Que si Leonor fallara en cumplir sus deberes matrimoniales apropiadamente, penalidades financieras se aplicarían, que ella era esencialmente garantía viviente de contrato comercial. Leonor había leído y releído el documento esperando que estuviera malinterpretándolo, que hubiera alguna explicación que haría esto menos horrible de lo que parecía. Pero no había. La verdad era clara y brutal. Había sido vendida por su propia familia a cambio de tierra enequenera. Fue entonces, sentada en el despacho con el documento temblando en sus manos, que Leonor Estrada tomó decisión que sellaría su destino. No podía permanecer en este matrimonio, no podía vivir como propiedad transferida en lugar de persona con autonomía propia. Huiría. Sin importar el costo, sin importar el escándalo, encontraría manera de escapar. Pero Leonor moriría apenas 11 días después,
su cuerpo encontrado en cenote profundo en la propiedad de la hacienda, en circunstancias que la familia Villamil declararía como accidente trágico y que la familia Estrada aceptaría sin cuestionar. Ambas familias, unidas en conspiración silenciosa para asegurar que la verdad sobre su muerte nunca emergiera, que el pacto familiar que la había condenado permaneciera oculto. Esta es la historia de Leonor Estrada, quien descubrió que era mercancía en lugar de esposa, quien intentó reclamar su humanidad mediante fuga y quien fue silenciada permanentemente cuando su escape amenazó los intereses económicos de ambas familias. Es historia de cómo el enequén, el oro verde que enriquecía a élites yucatecas, fue cultivado no solo con trabajo explotado de peones mayas, sino también con vidas de mujeres que eran comerciadas como bienes. Y es historia de cómo la verdad sobre el pacto familiar y sobre la muerte de Leonor solo emergería años después, cuando sirvienta anciana en su lecho de muerte confesaría lo que había presenciado, revelando que lo que había sido declarado accidente era en realidad asesinato, y que las dos familias más respetables de la región habían colaborado para ocultar crimen que amenazaba sus fortunas enequeneras. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el descubrimiento de Leonor, sino con la región donde ocurrió, con el cultivo que dominaba economía y sociedad yucateca, y con las familias cuya codicia las llevaría a comerciar hija y esposa como si fuera simple mercancía. Capítulo 2. Yucatán y el oro verde. El año de 1878 encontró al estado de Yucatán en apogeo de su era enequenera, periodo de riqueza extraordinaria para pequeña élite de hacendados, pero también de explotación brutal de mayoría maya, que proporcionaba el trabajo que hacía esa riqueza posible. El enequén, planta de agave nativa de Yucatán, conocida científicamente como agave fourcroydes, producía fibras fuertes que eran procesadas en cordeles, sogas y sacos usados globalmente, particularmente en industria naviera y agrícola. La demanda internacional de fibra de enequén había explotado durante el siglo XIX, transformando Yucatán de región relativamente pobre en uno de los estados más ricos de México. Para 1878, las haciendas enequeneras dominaban el paisaje yucateco. Estas propiedades masivas, algunas extendiéndose por decenas de miles de hectáreas, eran operaciones industriales que combinaban agricultura con procesamiento. Las plantas de enequén crecían en filas interminables bajo sol implacable de Yucatán. Y cuando las pencas, hojas largas y carnosas, maduraban, eran cortadas por trabajadores mayas y llevadas a máquinas desfibradoras que extraían las fibras valiosas. La capital de Yucatán, Mérida, había sido transformada por la riqueza enequenera. Paseo de Montejo, la avenida principal, estaba bordeada de mansiones elaboradas construidas por hacendados millonarios que competían para superar uno al otro en ostentación arquitectónica. Había ópera traída de Europa, moda parisina usada por esposas de hacendados y nivel de lujo que rivalizaba con las ciudades más ricas de México. Pero esta riqueza descansaba sobre explotación brutal. Los trabajadores mayas que cultivaban y procesaban el enequén eran mantenidos en condiciones cercanas a esclavitud, mediante sistema de deudas que hacía imposible escapar. Eran pagados salarios miserables, cargados con deudas en tiendas de hacienda donde precios eran inflados, y cazados por guardias armados si intentaban huir. La guerra de castas, conflicto devastador entre población maya y élite criolla que había comenzado en 1847, había terminado técnicamente, pero tensiones permanecían, y el sistema de hacienda era forma de control social tanto como operación económica. Era en este contexto de riqueza extrema, basada en explotación extrema, que familias como los Estrada y los Villamil operaban.
Y era la codicia por más tierra en Hequenera, por expandir operaciones ya masivas para acumular aún más riqueza, que las llevaría a comerciar en vida humana, a tratar a Leonor Estrada como activo transferible, en lugar de persona con derechos y autonomía. La sociedad yucateca de 1878 estaba profundamente estratificada. En la cúspide estaban los hacendados enequeneros, familias predominantemente de origen español que habían acumulado fortunas extraordinarias. Había clase de profesionales y comerciantes menores que servían a los hacendados. Y en la base estaba la mayoría maya, algunos trabajando como sirvientes en casas de élite en Mérida, pero la mayoría trabajando en condiciones brutales en las haciendas. Las mujeres de la élite enequenera vivían en lujo material, pero con restricciones severas sobre su autonomía. Eran educadas suficientemente para ser compañeras apropiadas para esposos educados, pero no tanto que cuestionaran orden social. Eran exhibidas como símbolos de riqueza familiar mediante ropa elaborada y joyas, pero tenían poco control sobre sus propias vidas. Y eran comerciadas en matrimonios arreglados que servían intereses económicos de familias en lugar de preferencias personales. Era en esta sociedad que Leonor Estrada había crecido, y era dentro de este sistema que sería sacrificada cuando su padre decidió que su matrimonio con Diego Villamil era precio aceptable por 2.000 hectáreas de tierra enequenera productiva. Capítulo 3. Leonor Estrada y su vida antes del pacto. Leonor Estrada había nacido en el año de 1856 en Mérida. Su padre, don Patricio Estrada, era hacendado enequenero de tercera generación que había heredado propiedades sustanciales y las había expandido agresivamente mediante compras, intimidación de propietarios menores y ocasionalmente fraude directo. No era de las familias más antiguas de Yucatán, pero era indudablemente uno de los más ricos, con fortuna estimada en más de 500,000 pesos. Su madre, doña Carlota, provenía de familia de comerciantes ricos que habían hecho fortuna en comercio de enequén procesado. El matrimonio entre don Patricio y doña Carlota había sido, como muchos en su clase, tanto arreglo económico como unión romántica, consolidando producción enequenera con capacidad de comercialización. Leonor era la mayor de 3 hijos. Sus hermanos menores, Rodrigo y Camila, tenían 19 y 16 años, respectivamente, en 1878. Y como hija mayor, había expectativa de que su matrimonio sería usado estratégicamente para beneficio de la familia. A sus 22 años, Leonor era joven de belleza notable. Piel clara que era valorada en sociedad yucateca, obsesionada con linaje español, cabello negro abundante, ojos oscuros que mostraban inteligencia que incomodaba a algunos pretendientes. Había recibido educación apropiada para mujer de su clase: francés, piano, literatura selecta, administración doméstica. Pero también había desarrollado, mediante lectura voraz de todo lo disponible en biblioteca de su padre, comprensión de mundo más amplia que la típica para mujeres de su posición. Tenía también cualidad de independencia que preocupaba a su familia. Expresaba opiniones sobre temas que se suponía no le concernían. Cuestionaba prácticas de la hacienda familiar, particularmente el tratamiento de trabajadores mayas. Y había rechazado múltiples pretendientes que su padre consideraba apropiados, porque según ella, los veía solo como propietarios de tierra, no como personas que pudiera respetar. Esta cualidad de independencia había hecho que don Patricio se preocupara cada vez más de que Leonor nunca se casaría apropiadamente. Y cuando oportunidad surgió de asegurar 2.000 hectáreas valiosas de tierra enequenera de los Villamil mediante matrimonio entre Leonor y Diego Villamil, don Patricio la había visto como solución perfecta. Obtendría la tierra que codiciaba
y Leonor finalmente cumpliría su deber familiar. El cortejo, si podía llamarse así, había sido breve y formal. Diego Villamil había visitado Casa Estrada varias veces durante abril de 1878. Había conversado con Leonor bajo chaperona apropiada y había sido cortés, apropiado, completamente inofensivo en su manera. Leonor no había sentido afecto particular por Diego, pero tampoco había detectado señales de peligro obvio. Era hombre de 30 años, apuesto de manera convencional, educado en Europa, según afirmaba. Parecía ser opción matrimonial razonable según estándares de su clase. Lo que Leonor no sabía era que el cortejo entero era formalidad, actuación para mantener apariencias apropiadas. El matrimonio ya había sido decidido semanas antes del primer encuentro entre ella y Diego, decidido en negociaciones entre don Patricio y don Augusto Villamil, donde términos exactos del intercambio de tierra por esposa habían sido establecidos. El compromiso había sido anunciado en mayo. La boda había ocurrido el 1 de junio en la Catedral de Mérida, ceremonia elaborada apropiada para unión de dos familias enequeneras importantes, y Leonor, vistiendo satén importado de París, con encaje de Bruselas, había pronunciado sus votos sin saber que estaba siendo transferida como parte de transacción inmobiliaria. Fue solo 3 semanas después, cuando encontró el documento en el despacho de Diego, que la verdad terrible fue revelada. Capítulo 4. El pacto familiar revelado. El documento que Leonor había encontrado era obra maestra de franqueza legal brutal. Redactado por notario de Mérida en marzo de 1878, establecía términos del acuerdo entre las familias Estrada y Villamil, con precisión que no dejaba ambigüedad sobre naturaleza transaccional del matrimonio. Las cláusulas principales incluían: la familia Villamil transferirá a la familia Estrada propiedad completa de 2.000 hectáreas de tierra enequenera ubicada en el distrito de Acancé, incluyendo todas plantaciones establecidas, infraestructura de procesamiento y derechos de agua. Dicha transferencia ocurrirá inmediatamente después de la celebración válida del matrimonio entre Diego Villamil y Leonor Estrada. En consideración por esta transferencia de propiedad, la familia Estrada proporcionará matrimonio de su hija, Leonor Estrada, con Diego Villamil. El matrimonio se celebrará no más tarde del 1 de julio de 1878. Si el matrimonio no produce heredero varón dentro de 5 años de la celebración, la tierra transferida revertirá a la familia Villamil, menos valor de mejoras realizadas por la familia Estrada. Si Leonor Estrada, una vez casada, abandona el hogar matrimonial sin causa justificada reconocida por ambas familias, o si falla en cumplir deberes matrimoniales apropiados según determinación de ambas familias, penalidad financiera de 50,000 pesos será pagada por la familia Estrada a la familia Villamil. Ambas familias acuerdan mantener naturaleza de este acuerdo confidencial, presentando el matrimonio públicamente como unión romántica en lugar de arreglo económico, para proteger reputaciones de todas las partes. Había más. Páginas de términos adicionales sobre cómo disputas serían resueltas, sobre qué pasaría si Diego muriera antes de producir heredero, sobre división de ganancias de la tierra transferida. Era documento que trataba matrimonio humano con misma meticulosidad legal que habría sido aplicada a venta de ganado o maquinaria. Leonor había leído todo con horror creciente, y lo más devastador no era solo que había sido comerciada, sino que su propia familia había participado activamente, que su padre, a quien había amado y respetado, la había valorado en exactamente 2.000 hectáreas de tierra enequenera. Cuando finalmente dejó el documento sobre el escritorio, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas.
Y fue entonces que escuchó voz detrás de ella. «¿Encontraste el acuerdo?» Leonor había girado para encontrar a Diego de pie en la puerta del despacho, mirándola con expresión que era mezcla de irritación y resignación. No parecía sorprendido o particularmente perturbado de que lo hubiera descubierto. Más bien parecía molesto de que ahora tendría que lidiar con las consecuencias emocionales. «¿Sabías sobre esto cuando me cortejabas?», Leonor había preguntado, su voz sorprendentemente estable dado el shock que sentía. «¿Sabías que yo era pago por tierra?». Por supuesto, Diego había respondido como si la pregunta fuera absurda. «El matrimonio fue arreglado por nuestros padres, como la mayoría de matrimonios en nuestra clase. ¿Realmente creíste que fue cortejo romántico? Pero el documento», Leonor había dicho señalándolo, «me trata como mercancía, como si fuera propiedad siendo transferida». «Eres propiedad siendo transferida», Diego había respondido con franqueza que era casi más brutal que el documento mismo. «Eras propiedad de tu padre, ahora eres mi propiedad, y a cambio, tu familia recibe tierra valiosa. Es arreglo beneficioso para todos». «Excepto para mí», Leonor había dicho, su voz finalmente quebrándose con emoción. «Te beneficias también», Diego había contraargumentado. «Tienes posición como esposa de hacendado rico, hogar hermoso, seguridad financiera. ¿Qué más podría mujer desear?». «Autonomía», Leonor había respondido. «Elección, ser valorada como persona en lugar de como activo». Diego había suspirado como si estuviera lidiando con niña irracional. «Esas son ideas modernas inapropiadas. En nuestra sociedad, en nuestra clase, los matrimonios son arreglos económicos, siempre han sido, y el hecho de que el tuyo fue particularmente explícito en su naturaleza transaccional no lo hace diferente de miles de otros». «¿Y las cláusulas sobre producir heredero?», Leonor había preguntado. «¿Sobre penalidades si abandono el hogar? ¿Soy prisionera?». «Eres esposa con deberes», Diego había respondido. «Y sí, hay consecuencias si fallas en cumplir esos deberes. Pero eso es cierto de cualquier matrimonio, documentado explícitamente o no». Fue en ese momento que Leonor comprendió que no había apelación posible a la humanidad o justicia de Diego. Él no veía nada malo en el arreglo, y discutir con él sería inútil. En cambio, Leonor tomó decisión. Escaparía. Encontraría manera de anular este matrimonio, de liberarse de este pacto que la trataba como mercancía, sin importar el costo. Capítulo 5. El plan de fuga. Durante los días siguientes al descubrimiento del documento, Leonor había planificado su escape con cuidado que nacía de desesperación. No podía simplemente caminar fuera de la hacienda. Estaba ubicada a 15 kilómetros de Mérida, rodeada por plantaciones de henequén que se extendían en todas direcciones. Y como mujer de élite, no tenía experiencia navegando el mundo exterior sin acompañamiento apropiado. Pero tenía recursos, joyería que había traído como parte de su ajuar, algo de dinero que había guardado, y crucialmente aliada inesperada en persona de Ixchel, sirvienta maya que había sido asignada a servirla en la hacienda. Ixchel tenía aproximadamente 30 años. Había servido en la hacienda Villamil desde adolescencia y había desarrollado odio silencioso pero profundo por la familia que la mantenía en servidumbre mediante deudas que nunca podía pagar. Cuando Leonor se había acercado a ella solicitando ayuda con asunto urgente, Ixchel había escuchado con atención creciente. «Necesito ir a Mérida sin que nadie sepa». Leonor había dicho en español que Ixchel entendía perfectamente, aunque su lengua nativa era maya. «Necesito llegar a abogado, alguien que pueda ayudarme a anular mi matrimonio. ¿Puedes ayudarme?». Ixchel había considerado petición cuidadosamente. Ayudar a esposa de hacendado a escapar era riesgo tremendo.
Si fuera descubierta, sería castigada severamente, posiblemente vendida a otra hacienda donde condiciones eran aún peores. Pero había también satisfacción en idea de causar problemas a familia Villamil, de ayudar a mujer que, aunque de élite, parecía comprender que estaba siendo tratada injustamente. ¿Por qué quieres anular tu matrimonio?, Ixchel había preguntado. La mayoría de mujeres de tu clase aceptarían esta vida. Descubrí que fui vendida como parte de acuerdo de tierra, Leonor había explicado. Mi familia me comerció por Enequén, y no puedo vivir como mercancía. Ixchel había asentido lentamente. Mi pueblo entiende ser tratado como mercancía. Somos comprados y vendidos por tu clase constantemente. Al menos ahora comprendes cómo se siente. Era observación que había golpeado a Leonor con fuerza, recordándole que aunque su situación era terrible, no era única en ser tratada como propiedad en sociedad yucateca, y le había dado perspectiva nueva sobre injusticias del sistema en el cual había crecido. «Ayúdame a escapar», Leonor había dicho, «y te pagaré suficiente para saldar tus deudas, para comprarte libertad de esta hacienda». Era promesa que había sellado el acuerdo. Durante semana siguiente, Leonor e Ixchel habían planificado. Ixchel obtendría caballo de los establos, lo tendría esperando en hora específica, proporcionaría ropa maya que permitiría a Leonor viajar con menos atención y le daría direcciones a casa en Mérida, donde podría buscar refugio temporalmente. La fecha elegida para el escape era 3 de julio, noche sin luna, cuando oscuridad proporcionaría cobertura adicional. Y el plan era simple. Leonor esperaría hasta que casa estuviera dormida, saldría por ventana de su habitación usando sábanas atadas como cuerda, encontraría a Ixchel con el caballo en punto acordado lejos de la casa principal y cabalgaría a Mérida, donde buscaría ayuda del licenciado Fernando Ortega, abogado que familia Estrada había usado ocasionalmente y quien Leonor esperaba sería comprensivo a su situación. Era plan con muchos puntos donde podía fallar, pero era única opción que Leonor veía, y estaba dispuesta a arriesgar todo por oportunidad de libertad. Pero había testigo de estos preparativos, alguien que observaba y escuchaba. Otra sirvienta llamada María, mujer mestiza de 50 años que había servido a familia Villamil durante 3 décadas y cuya lealtad era completamente a sus empleadores. Y María, comprendiendo lo que Leonor e Ixchel estaban planeando, reportó todo a don Augusto Villamil. Capítulo 6. La trampa y la persecución. Don Augusto Villamil, patriarca de 70 años de familia enequenera, había escuchado reporte de María con expresión de frialdad calculada que había servido bien durante décadas de acumulación despiadada de riqueza. La noticia de que Leonor planeaba escapar no era sorpresa completa, dado que Diego había reportado su descubrimiento del acuerdo y su reacción. Pero el hecho de que estaba activamente planeando fuga, que había reclutado ayuda, que tenía fecha y método específicos, requería respuesta. Si huye, don Augusto le había dicho a Diego durante reunión urgente, y si logra llegar a abogado, si logra crear escándalo público sobre el acuerdo, la transferencia de tierra puede ser cuestionada. Peor, el escándalo podría dañar reputaciones de ambas familias. No podemos permitir que escape. Entonces, ¿qué propones?, Diego había preguntado. Permitiremos que intente escapar, don Augusto había respondido, pero estaremos esperando. Y cuando sea capturada, manejaremos la situación de manera que asegure que nunca podrá intentarlo de nuevo. Era plan que llevaba amenaza velada, que Diego comprendió pero sobre la cual no preguntó. Su padre había construido fortuna enequenera mediante métodos que a veces cruzaban límites de legalidad y moralidad. Y si decidía que Leonor era amenaza que necesitaba ser neutralizada permanentemente, Diego no interferiría.
En la noche del 3 de julio de 1878, Leonor había ejecutado su plan exactamente como había sido diseñado. Había esperado hasta después de medianoche, había salido por su ventana usando sábanas atadas. Había llegado al punto de encuentro acordado donde Ixchel esperaba con caballo, y había comenzado a cabalgar hacia Mérida. Lo que no sabía era que media docena de trabajadores de la hacienda, armados y montados, habían sido posicionados estratégicamente a lo largo del camino a Mérida, esperando su paso, y que don Augusto mismo estaba supervisando la operación desde carruaje que seguía a distancia. Leonor había cabalgado aproximadamente 5 kilómetros cuando escuchó sonidos de persecución detrás de ella, cascos de múltiples caballos, voces gritando en español y maya. Había espoliado su caballo, intentando alcanzar Mérida antes de ser alcanzada, pero los perseguidores eran jinetes experimentados en caballos más rápidos. Fueron alcanzándola gradualmente, y Leonor, viendo que no podría escapar mediante velocidad, había girado su caballo fuera del camino, adentrándose en campo de Enequén, donde esperaba que oscuridad le diera ventaja. Pero fue error fatal. En terreno que no conocía, en oscuridad casi total, había perdido orientación rápidamente. Y fue entonces que su caballo, asustado por algo en la oscuridad, se había encabritado. Leonor había perdido agarre, había caído, golpeando suelo duro entre las plantas de Enequén, y para el tiempo en que había logrado levantarse, adolorida pero sin lesiones serias, estaba rodeada. Leonor Villamil, uno de los perseguidores, había dicho, usando su apellido de casada que ella rechazaba internamente: «Has causado suficiente problema, ahora regresarás a la hacienda». «No», Leonor había dicho con desafío que nacía de desesperación. «No regresaré, prefiero morir que vivir como propiedad». Eran palabras que probarían ser proféticamente trágicas. Los perseguidores la habían agarrado intentando forzarla a subir a uno de sus caballos. Leonor había luchado, arañando, pateando, gritando, aunque sabía que nadie la escucharía en campo enequenero, lejos de cualquier habitación. Y durante la lucha, algo terrible había sucedido. Nunca fue completamente claro quién exactamente fue responsable, cuál de los hombres había empujado con demasiada fuerza o había golpeado demasiado duro. Pero Leonor había caído de nuevo, esta vez golpeando su cabeza en roca oculta entre las plantas de Enequén. Y cuando los hombres la habían levantado, había estado inconsciente, sangre fluyendo de herida en su cráneo. Para el tiempo en que don Augusto llegó en su carruaje, cuando médico de la hacienda fue convocado, ya era demasiado tarde. Leonor Estrada nunca recuperaría conciencia. Moriría 3 horas después sin haber dicho palabra adicional, sin haber tenido oportunidad de revelar el pacto que la había condenado. Capítulo 7. El acobertamiento. Don Augusto Villamil había enfrentado decisión crucial en las horas después de la muerte de Leonor: cómo manejar situación de manera que protegiera los intereses de su familia y asegurara que el acuerdo de tierra con familia Estrada permaneciera intacto. La verdad que Leonor había muerto durante intento de escapar de matrimonio que había sido arreglado como pago por tierra, que había sido perseguida por trabajadores de la hacienda y que había muerto como resultado de violencia durante su captura, era inaceptable. Crearía escándalo que arruinaría a ambas familias, invalidaría la transferencia de tierra y posiblemente resultaría en cargos criminales. La solución era crear narrativa alternativa, historia que explicara la muerte de Leonor de manera que no implicara culpa familiar o revelara el pacto. Y don Augusto, con décadas de experiencia manipulando verdad para proteger sus intereses, había diseñado historia cuidadosamente. El cuerpo de Leonor fue movido de donde había muerto en campo enequenero a cenote, en propiedad de la hacienda,
cueva natural profunda llena de agua que era característica común de paisaje yucateco. Y la historia oficial se convirtió. Leonor había salido a caminar sola al amanecer contra advertencias de familia sobre peligros de cenotes, había estado distraída o tal vez se había sentido mareada en calor y había caído en el cenote, golpeando su cabeza en rocas durante la caída y ahogándose. Era historia plausible, dado que accidentes con cenotes ocurrían ocasionalmente. Y tenía beneficio adicional de sugerir que Leonor había sido imprudente en lugar de víctima, desviando simpatía que podría haber generado preguntas. El médico de la hacienda, doctor Julio Campos, quien dependía de familia Villamil para su sustento, había proporcionado certificado de defunción que declaraba causa de muerte como ahogamiento accidental con trauma craneal. No mencionó evidencia inconsistente con esta narrativa, como el hecho de que el cuerpo había sido movido post-mortem o que las lesiones podrían haber sido causadas por violencia en lugar de caída. Don Augusto entonces había enviado mensaje urgente a don Patricio Estrada. Tragedia terrible ha ocurrido. Leonor murió en accidente. Favor venir inmediatamente. Cuando don Patricio llegó a la hacienda con su familia, cuando vio el cuerpo de su hija, cuando escuchó la historia oficial del accidente, su primera reacción había sido de dolor genuino. Había amado a su hija a su manera, aunque no suficientemente para valorar su autonomía sobre tierra enequenera. Pero cuando don Augusto había solicitado reunión privada, cuando había explicado lo que realmente había sucedido, cuando había dejado claro que revelar la verdad destruiría a ambas familias e invalidaría la transferencia de tierra, don Patricio había enfrentado elección moral fundamental: justicia para su hija o protección de sus intereses económicos. Eligió los intereses económicos. ¿El acuerdo de tierra permanece válido?, había preguntado. Permanece válido, don Augusto había confirmado. El matrimonio fue legal y consumado, y aunque Leonor murió sin producir heredero, el acuerdo no especifica periodo de tiempo mínimo que matrimonio debe durar, solo que debe ocurrir. La tierra es tuya. Entonces aceptaré la narrativa del accidente. Don Patricio había dicho con voz que era plana, vacía de emoción. Y no habrá más preguntas. Era pacto entre las dos familias. Conspiración de silencio que aseguraba que la verdad sobre el matrimonio arreglado de Leonor y su muerte durante intento de escape permanecería oculta. Y ambas familias habían cumplido este pacto meticulosamente. El funeral de Leonor fue affair apropiado, con expresiones públicas de dolor de ambas familias. Fue enterrada en cripta familiar Villamil, ironía cruel que la colocaba permanentemente con familia que la había tratado como mercancía. Y dentro de semanas, la sociedad de Mérida había pasado a otros temas, aceptando la historia oficial del accidente sin cuestionamiento serio. Pero había testigos de lo que realmente había sucedido. Los trabajadores que habían participado en la persecución conocían la verdad. Ixchel, quien había esperado en vano que Leonor regresara, sabía que algo terrible había sucedido. Y María, la sirvienta que había reportado el plan de escape, llevaba culpa de saber que su traición había llevado directamente a la muerte de Leonor, y sería María quien, décadas después, finalmente rompería el silencio. Capítulo 8. La confesión en el lecho de muerte. María Sánchez vivió 32 años más después de la muerte de Leonor, continuando su servicio a familia Villamil hasta que edad y salud fallante finalmente la forzaron a retirarse. Para 1910, a sus 82 años, estaba confinada a cama en pequeña casa que familia Villamil le había proporcionado como reconocimiento de sus décadas de servicio leal. Pero la lealtad tenía precio que María había pagado en conciencia atormentada durante 3 décadas. La imagen de Leonor, preparándose para su escape, esperanzada de libertad, permanecía con ella.
y el conocimiento de que su reporte a don Augusto había llevado directamente a la persecución y muerte de Leonor era carga que había llevado silenciosamente. En enero de 1910, cuando quedó claro que María estaba muriendo, había solicitado visita de padre Andrés Vega, sacerdote joven que servía en parroquia local. Y en presencia del sacerdote, había hecho confesión que finalmente revelaría la verdad sobre Leonor Estrada. «Padre, he llevado secreto durante 32 años». María había comenzado con voz débil. Secreto sobre muerte que fue declarada accidente, pero que fue algo muy diferente. Y entonces había contado todo. El pacto familiar que comerciaba a Leonor por tierra, el plan de escape de Leonor, su propio reporte a don Augusto, la persecución que había seguido y el acobertamiento que ambas familias habían ejecutado para ocultar la verdad. Leonor Estrada no murió en accidente, María había declarado. Murió intentando escapar de matrimonio donde había sido vendida como mercancía. Y ambas familias conspiraron para ocultar esta verdad, porque revelarla amenazaría sus intereses económicos. El padre Vega había escuchado con horror creciente. ¿Por qué está contándome esto ahora, después de tanto tiempo? Porque voy a morir pronto, María había respondido. Y no puedo llevar este secreto a mi tumba. Leonor Estrada merece que verdad sea conocida, merece justicia, aunque llegue décadas tarde. ¿Pero qué puedo hacer con esta información?, el padre Vega había preguntado. Los involucrados están muertos, o son ancianos. ¿Qué propósito serviría revelar esto ahora? Verdad siempre sirve propósito, María había insistido. Revela injusticias del sistema donde mujeres pueden ser comerciadas como ganado. Muestra cómo familias poderosas pueden literalmente salirse con asesinato cuando protege sus intereses económicos. Y tal vez previene que tales cosas sucedan a otras mujeres. El padre Vega había prometido considerar cuidadosamente qué hacer con la información. Y María, habiendo finalmente descargado su conciencia, había muerto 3 días después. Y el padre Vega, después de oración y reflexión considerable, había decidido que la verdad necesitaba ser revelada. Había contactado a periodista de Mérida, que era conocido por reportar sobre injusticias sociales. Y en marzo de 1910, artículo detallado había aparecido en periódico local. El pacto familiar que costó una vida, la verdad sobre Leonor Estrada. El artículo había contado historia completa basándose en confesión de María, y había creado escándalo que reverberó por toda sociedad yucateca. Capítulo 9. Las consecuencias y el legado. La revelación de la verdad sobre Leonor Estrada en 1910 había llegado en momento de transición significativa en México. La Revolución Mexicana comenzaría apenas meses después, movimiento que cuestionaría profundamente el sistema de haciendas y las desigualdades extremas del porfiriato. Y la historia de Leonor se convirtió en símbolo de injusticias que habían caracterizado era que estaba terminando. Don Patricio Estrada había muerto en 1905, llevando su secreto a tumba. Don Augusto Villamil había muerto en 1908, y Diego Villamil, ahora hombre de 62 años, era único participante principal todavía vivo cuando Historia fue publicada. Diego había emitido negación débil, afirmando que Historia era fabricación de sirvienta resentida, pero el periódico había obtenido documentación corroborativa. El acuerdo original entre las familias, que había sido preservado en archivos de notario, y testimonios de otros sirvientes ancianos que habían servido en Hacienda Villamil durante los eventos y que confirmaban elementos de Historia de María. La reacción pública había sido de indignación. Aunque matrimonios arreglados eran comunes, la franqueza del acuerdo que literalmente comerciaba mujer por tierra y el acobertamiento de su muerte cuando intentó escapar
era demasiado para incluso sociedad conservadora yucateca aceptar sin crítica. Leonor Estrada fue mercancía humana, editorial en periódico había declarado. Comerciada por su padre por Enequén, tratada por su esposo como propiedad y asesinada cuando intentó reclamar su humanidad. Y ambas familias, dos de las más respetables en Yucatán, conspiraron para ocultar crimen porque revelar verdad habría amenazado su riqueza. Es indictación no solo de individuos involucrados, sino del sistema completo que hace tales abusos posibles. La historia había tenido impacto particular sobre el movimiento emergente para derechos de mujeres en México. Activistas feministas tempranas habían usado caso de Leonor como ejemplo de por qué reformas legales eran necesarias, por qué mujeres necesitaban derechos de propiedad independientes, por qué matrimonios forzados necesitaban ser ilegales, por qué mujeres necesitaban acceso a divorcio sin requerir consentimiento familiar. Y durante la Revolución Mexicana que siguió, cuando el sistema de haciendas fue finalmente desmantelado, cuando tierras enequeneras fueron redistribuidas, la historia de Leonor fue recordada como uno de muchos ejemplos de injusticias que habían hecho la revolución necesaria. Ixchel, quien había intentado ayudar a Leonor a escapar, había vivido hasta 1923. Antes de su muerte, había dado entrevista a periódico donde había hablado sobre Leonor. Ella fue de élite y yo era maya, Ixchel había dicho, pero ambas éramos propiedad en sistema que trataba personas como objetos. Ella fue vendida por tierra, yo fui mantenida en deuda que nunca podía pagar, y cuando intentó liberarse fue asesinada por el mismo sistema que me esclavizaba. Su muerte me enseñó que no importa clase o raza, mujeres bajo ese sistema eran todas mercancía. Los restos de Leonor fueron eventualmente movidos de cripta familiar Villamil y reenterrados en Cementerio Municipal de Mérida en 1925. Su nueva tumba lleva inscripción elegida por grupo de mujeres activistas. Leonor Estrada, 1856-1878. Vendida por tierra, asesinada por libertad, silenciada por codicia. Que su memoria nos enseña a valorar personas sobre propiedad. El acuerdo original entre las familias Estrada y Villamil fue eventualmente donado a Museo Histórico de Yucatán, donde permanece en exhibición como ejemplo de cómo matrimonios eran comercializados durante era enequenera. Placa junto a él lee: documento de vergüenza, evidencia de cómo mujeres eran comerciadas como mercancía. Y la historia de Leonor se convirtió en parte de narrativa más amplia sobre injusticias del sistema de haciendas yucateco, recordatorio de que el oro verde que enriqueció a élites fue cultivado no solo con trabajo explotado, sino también con vidas humanas tratadas como recursos desechables. El cenote, donde cuerpo de Leonor fue colocado como parte del acobertamiento, se convirtió en sitio de memoria informal. Visitantes ocasionalmente dejan flores allí, particularmente en aniversario de su muerte. Y según tradición local, el cenote es ahora conocido como Cenote de Leonor, recordatorio permanente de la mujer que murió intentando reclamar su libertad. Descansa en paz, Leonor Estrada. Fuiste hija de élite enequenera que descubriste que tu familia te había comerciado por tierra como si fueras ganado. Intentaste reclamar tu humanidad mediante fuga y fuiste asesinada por el mismo sistema de codicia que explotaba a miles de trabajadores mayas en plantaciones de Enequén. Tu muerte fue ocultada durante 32 años, silenciada por conspiración entre las familias que te comerciaron, tu verdad sacrificada para proteger riqueza basada en explotación, pero eventualmente, gracias a Sirvienta con Conciencia, tu historia fue revelada y se convirtió en símbolo de injusticias que hicieron revolución necesaria.
Tu legado vive en reformas que siguieron, en reconocimiento de que personas no deben ser comerciadas como mercancía, en comprensión de que riqueza construida sobre explotación de seres humanos es riqueza manchada con sangre, y tu nombre permanece como recordatorio de que verdad, aunque diferida, eventualmente emerge, y que aquellos que silencian injusticias para proteger sus intereses finalmente serán juzgados por historia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre cómo sistemas económicos pueden deshumanizar personas, sobre el valor del coraje de aquellos que se resisten a ser tratados como propiedad, y sobre la importancia de revelar verdades incómodas, incluso cuando llegan décadas tarde, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas mujeres hoy son todavía comerciadas en matrimonios arreglados que priorizan intereses económicos sobre autonomía personal? ¿Qué responsabilidad tenemos de cuestionar sistemas que tratan personas como mercancía, incluso cuando esos sistemas nos benefician? ¿Y qué nos dice la historia de Leonor sobre el costo verdadero de riqueza construida sobre explotación de otros seres humanos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia del pacto familiar, la mujer que fue vendida por tierra enequenera, quien intentó escapar cuando descubrió la verdad, quien fue asesinada para proteger intereses económicos y cuya historia fue silenciada durante décadas antes de ser finalmente revelada. Que su memoria nos enseñe a valorar autonomía humana sobre ganancia económica, a cuestionar sistemas que comercializan personas y a tener coraje de revelar verdades incómodas sin importar cuánto tiempo haya pasado. Hasta el próximo caso.